Saludos cordiales para cada uno de ustedes, estimados amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, es mi ruego a Dios que nos bendiga y que nos ilumine para que cada día vayamos entendiendo mejor su santa palabra. Hoy les comparto otro tema interesante y posiblemente polémico para algunos. Este tema lo he denominado el trío maligno y la iglesia. En cierto modo es continuación o aplicación de lo que vimos en el video anterior. Y para ello inicio con lo siguiente. Por influencia de un sistema teológico llamado dispensacionalismo, la mayor parte de cristianos cree que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Quizás usted mismo crea eso, ¿va? Y de esa cuenta, creen que los cristianos no van a ser perseguidos por el anticristo. Pero tal como ya lo he dicho en videos anteriores, esa creencia, con el respeto que se merecen los que creen eso, esa creencia no tiene fundamento bíblico apropiado. Perdone que lo repita, pero si usted es de los cristianos que creen que el arrebatamiento va a ser llevado antes del tiempo de la tribulación, le comparto que no existe una sola cita bíblica donde se revele que el arrebatamiento vaya a ser antes de la tribulación. No existe una sola cita ni en el Nuevo ni mucho menos en el Antiguo Testamento en donde Dios o el Señor Jesucristo revele que la iglesia va a ser sacada de la tierra antes de la tribulación. Todas las citas que los predicadores actuales utilizan para justificar el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación están mal interpretadas. La Biblia es totalmente enfática en que el arrebatamiento será después de la tribulación. De esa cuenta, en este video les compartiré citas bíblicas donde se revela claramente el ataque que ha sufrido, que sufre actualmente y que sufrirá la iglesia o los cristianos en el tiempo de la gran tribulación por parte del trío maligno. De esa cuenta, el primer integrante del trío maligno del que vamos a hablar es el dragón. Y respecto a su odio contra la iglesia, oiga bien esto, y respecto al odio del dragón, que no es menos que el diablo, la serpiente antigua o Satanás, dijimos en el video anterior, ese odio contra la iglesia y contra Jesucristo se revelan en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13, donde se lee lo siguiente. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, oiga, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Repito, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. En esta cita, cuando se lee que el dragón persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, la mujer inicialmente fue representada por el Israel creyente en Cristo, es decir, por los judíos creyentes que después del domingo de resurrección, ya lo platicamos en otros videos, pasaron a formar parte de la iglesia de Cristo. Y cuando se refiere al Hijo, obviamente se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. La historia bíblica nos muestra que luego de que el diablo fracasó en eliminar al Señor Jesús, quien lo venció por medio de la resurrección, el dragón dice, puso sus ojos en los seguidores de Jesucristo y principió a perseguirlos. ¿Se recuerda? Eso inició desde Esteban. Desde la muerte de Esteban hasta hoy, la iglesia de Jesucristo ha sido y seguirá siendo perseguida. Esta experiencia, por supuesto, se la anticipó el Señor Jesús a sus discípulos en Juan 15:20, cuando les dijo, si a mí me han perseguido, les dijo él, también a vosotros los perseguirán.
esa persecución y ese odio contra el actual pueblo de Dios, que es la iglesia de Jesucristo, se revela en Apocalipsis 12:17, donde se lee lo siguiente. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Oiga, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son estos, va? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Tal como ya se dijo en citas anteriores o en la cita anterior, cuando el dragón se dio cuenta que no pudo acabar con la vida de Jesucristo, el dragón, que es el diablo, se llenó de ira, dice la escritura, contra la mujer. Es decir, contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, y se fue, dice, a hacer guerra contra la descendencia de la mujer. ¿Quiénes conforman la descendencia de la mujer? La cita que acabamos de leer dice que somos los que guardamos los mandamientos y tenemos el testimonio de Jesucristo. Esa descendencia, obviamente, somos los cristianos. Esa descendencia de la iglesia, somos los cristianos. Lo curioso, oiga bien esto, lo curioso es que a pesar de que esta cita es totalmente clara en revelar que el diablo le hizo guerra a la descendencia de la mujer, que somos nosotros los cristianos, aún así, todavía hay muchísimos cristianos que creen que la iglesia no será perseguida por el diablo, porque según ellos, cuando el diablo y sus colaboradores lleven a cabo la gran tribulación aquí en la tierra, la iglesia ya no estará aquí en la tierra, porque según ellos ya habrá sido arrebatada y llevada al cielo. Pero repito, esa creencia no tiene fundamento bíblico apropiado. Claro que le ponen un fundamento, pero no es correcto. Ya que además que de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 3, que ya vimos en videos anteriores y que revela claramente que el anticristo será manifestado, oiga, antes de la segunda venida del Señor Jesús. También hay otras citas que revelan que el arrebatamiento de la iglesia será llevado a cabo después de la gran tribulación. Por tanto, la iglesia sí estará aquí en la tierra cuando el trío maligno genere la gran tribulación. Por lo que los cristianos que estén vivos en aquel tiempo, porque nosotros ya no vamos a estar vivos seguramente, sí serán perseguidos, vencidos y asesinados por el trío maligno. El segundo integrante del trío maligno será el anticristo, que en Apocalipsis tiene el calificativo de la bestia, el cual será totalmente popular entre los incrédulos, aquellos que no creen en el evangelio. Ellos, dice, sí lo seguirán y lo adorarán. De ello en Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, se lee lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? En esta cita, cuando se lee, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, el escritor del Apocalipsis está diciendo que la manifestación o que el aparecimiento o levantamiento del anticristo será un remedio o será una falsa imitación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El anticristo será levantado con el poder de Satanás. Precisamente por ese acto de resurrección, aunque será falso, los incrédulos, dice, se maravillarán. Aquellos milagreros que yo he dicho antes, se maravillarán y creerán que la bestia es el verdadero Cristo. Y adorarán sin saber que es el dragón que le dará autoridad al anticristo. Pero también adorarán al anticristo y dirán, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?
Pero el anticristo, con el poder que le dará Satanás, se levantará contra Dios y contra su pueblo, que es la iglesia. Respecto a la rebelión del anticristo en contra de Dios, en Apocalipsis 13:6 se lee lo siguiente: y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Oiga, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. En esta cita se revela que el anticristo abrirá, dice, su boca para proferir blasfemias en contra de Dios, para hablar mal de Dios, lo cual ya era claro en las pretensiones de los emperadores romanos de ser divinos y de ser adorados como que fueran dioses. Pero también dice, blasfemará acerca de su tabernáculo, es decir, acerca de su templo y de los que moran en el cielo. Y respecto a la rebelión del anticristo en contra de la iglesia de Jesucristo y de todos aquellos que no lo sigan ni lo adoren, en Apocalipsis 13:7 se lee lo siguiente: y se le permitió hacer guerra contra los santos. Póngale atención, por favor, a esta cita. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Oiga bien, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta cita revela tres cosas totalmente importantes que los cristianos debemos tener muy claro en este tiempo. Primero, cuando se lee que al anticristo se le permitió hacer guerra, Apocalipsis está revelando que ese permiso será dado por Dios. Exactamente como cuando Jehová le dio permiso al diablo para que atacara a Job, a su familia y a sus pertenencias. La experiencia de la destrucción de las propiedades y la muerte de los hijos de Job es la figura exacta de lo que el anticristo hará en contra de los cristianos que conformen la iglesia en el momento de la gran tribulación, en el momento en que Dios se lo permita, ya que el enemigo solo puede hacer lo que Dios le permite, a quienes Dios se lo permite y por el tiempo en que Dios se lo permite. Segundo, cuando se lee que al anticristo se le permitió hacer guerra contra los santos, recuérdese que los santos somos los integrantes de la iglesia. Es obvio entonces que se refiere a la guerra que el anticristo desatará en contra de los cristianos. ¿Qué cristianos? ¿Los cristianos que no sean arrebatados como creen los dispensacionalistas? No, a todos los cristianos que se nieguen o nos neguemos a adorar al anticristo, porque para entonces no se habrá dado todavía el arrebatamiento. Cuando se lee que los vencerá, se refiere al hecho de que los cristianos que se nieguen a adorar al anticristo serán perseguidos, serán asesinados, pero serán salvos delante de Dios al no negar a Jesucristo como su Señor. Tal como sucedió con los cristianos en el tiempo del emperador Nerón de Roma. Usted sabe que hizo que muchos cristianos sirvieran de antorchas para iluminar sus jardines. Los embadurnaban de brea, los colgaban en un árbol y les prendían fuego. Hizo también que fueran otros comidos vivos por los leones y otros que murieran crucificados como el apóstol Pedro o decapitados como el apóstol Pablo. Oiga, y si los grandes apóstoles Pedro y Pablo murieron a manos del emperador de Roma, que por supuesto fue figura del anticristo, ¿quiénes somos nosotros o qué méritos tenemos nosotros como para tener el privilegio de ser arrebatados antes de la tribulación y no sufrir la guerra del anticristo? La Escritura revela que la iglesia sí estará aquí en la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Y solo aquellos que no renuncien a Cristo, solo aquellos que perseveren en su fe en Cristo, dice la Escritura, terminarán
siendo salvos. Muchos por supuesto, en ese tiempo van a renunciar a Cristo, van a apostatar y van a perder su salvación. Tercero, cuando se lee que al anticristo se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, Apocalipsis se está refiriendo al permiso, oiga bien, al permiso que Dios le dará al anticristo para que persiga a los habitantes de todas las naciones del mundo, que aún no siendo cristianos, pero sí creyentes en algo, se negarán a seguirlo y a adorarlo, tales como los creyentes del judaísmo, del islamismo, del hinduismo y cualquier otra creencia que haya alrededor del mundo. Todos los pueblos del mundo, independientemente del idioma o de la lengua que hablen, serán perseguidos y eliminados por el anticristo si no creen en él ni lo adoran como que fuera Dios. Por último, respecto al falso profeta, que es el tercer integrante del trío maligno, Apocalipsis 13 no revela explícitamente que vaya a atacar directamente a la iglesia, como sí revela que lo ha hecho Satanás y lo hará el anticristo. Pero sí se entiende que el falso profeta será un instrumento del diablo para engañar. Será la plataforma civil o religiosa que el diablo utilizará para engañar, perseguir y tratar de eliminar la obra de Cristo, que es la iglesia. Muy bien, ¿a qué conclusiones podemos arribar de este pequeño estudio? Primero, que Apocalipsis 12:13 y Apocalipsis 12:17 revelan que el dragón, que es el diablo, persiguió inicialmente a Jesucristo y luego que no pudo eliminarlo, principió a perseguir a los cristianos que son la descendencia de la mujer, o somos la descendencia de la mujer, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Segundo, que Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, revelan que llegará el momento en que la bestia, que será el anticristo, el Cristo de Satanás, será levantado por el diablo y será adorado junto con el dragón. Se levantará contra Dios según Apocalipsis 13:6 y se le permitirá perseguir a los cristianos y vencerlos. Tenga muy claro eso. Al anticristo Dios le permitirá perseguir a los cristianos y vencerlos aquí en la tierra, aunque también perseguirá a toda persona que aún no siendo cristiana se niegue a seguirlo y a adorarlo, según se revela en Apocalipsis 13:7. Tercero, que respecto al falso profeta, que es el tercer integrante del trío maligno, Apocalipsis 13 no revela explícitamente que vaya a atacar a la iglesia, pero sí se entiende que será un instrumento del diablo para engañar, para perseguir y para eliminar la obra de Jesucristo, que es la iglesia. Muy bien, con esto finalizo este interesante y quizás polémico tema o nuevo tema para usted. Le recomiendo, por tanto, que lo vea las veces que usted crea conveniente. Me gusta recomendar que analice cada cita bíblica que aquí es utilizada para estar seguro que lo que aquí se dice es correcto. Y si a usted este tema le enseñó algo nuevo, pues le animo a que lo comparta. Me gusta decir esto: si compartimos un chiste, ¿por qué no compartir un estudio serio y hermenéutico, bíblico como este, que nos hace entender cosas que posiblemente no habíamos entendido hasta el día de hoy? Si no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios así lo permite, nos vemos el próximo lunes.